8. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová hay que lo ha predicar dicho. la palabra. Venid luego y estemos a cuenta, dice la palabra del Señor. Querido amigo que me escucha, el Señor, Dios nos concede la vida, Dios nos concede la salud, nos concede muchas cosas. Nunca nos deja sin alimento. Ahí el hermano que está trabajando, que está laborando, el Señor le concede el trabajo, le concede la salud para trabajar. Muchos favores, mucha misericordia de parte de Dios. Sin embargo, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el humano? La mujer con la vida que Dios le ha dado. No se la dedica a Dios, no le sirve a Dios. Que lo vaya bien. El Señor aquí nos habla de mí luego y estemos a cuentas. ¿Qué es estar a cuentas, querido amigo? A Dios le debemos la vida, a Dios le debemos la salud, a Dios le debemos la familia. Usted tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene su esposo. El Señor nos ha dado muchas cosas. ¿Y nosotros qué le hemos dado a Dios? Más que sin Dios y sin esperanza el hombre, la vida la vive en vicios, en placeres, en perdición, en el camino ancho que es fácil caminar, en ese camino de perdición. Pero sin embargo, Dios, nuestro Padre, envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, a morir en una cruz por usted y por mí. Pero nosotros, el humano, no le sirve a Dios. El humano le prefiere servirle al pecado de la perdición. Más en estos días, en estas fechas, muchos andan afanados por irse a las playas, por ir a las fiestas, por ir a la parranda, al vicio. Le llama la tradición, le llama una Semana Santa, le llama, pero es la semana más perdida que existe. Usted se puede dar cuenta después cuánta muerte hay de accidentes, cuánta muerte hay en las playas. Mucho accidente por el hombre que anda embriagado, se desconcentra en la carretera. Hay muertes, y esas muertes que hay son muertes en pecado, porque todo el que anda en esas carreras de las playas, de los bailes, de las fiestas, de las parrandas, del vicio, de la droga, y muere en esa condición, lamentablemente, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que viviendo en esa condición de pecado, pues es la condenación eterna. Dios en su palabra nos habla que el hombre debe dejar la inmundicia, la perdición, el vicio, las borracheras, la idolatría, el pecado. A Dios no le agrada la idolatría. Y en estos tiempos es lo que se ve por las calles. No quiere comer carne, pero anda dándole placer a la carne. La palabra del Señor nos habla en el libro de Gálatas, los deseos de la carne. Y en estos tiempos se cree que comiendo carne está pecando, está ofendiendo a Dios. Pero sin embargo, se ofende a Dios practicando los deseos de la carne.
que son, dice la palabra del Señor, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En este listado vimos idolatría, vimos hechicería, enemistades, vimos borracheras, contiendas, disensiones. Estas son las obras de la carne, de las cuales Dios quiere que el hombre y la mujer se aparte. Como un día nosotros caminamos también practicando esas obras de la carne, en borracheras, en vicio, en droga, en perdición. Y quizás muchos también lo hacen, y aún conociendo de Dios, conociendo la palabra de Dios, querido amigo, asistiendo a una iglesia, perseverando a una iglesia, pero lejos de Dios, practicando las obras de la carne, el pecado, lo que a Dios no le agrada. Querido amigo, a Dios no le agrada que se iba en estos pecados, aún viviendo, aún congregándose, aún yendo a misa, aún yendo al culto. Querido amigo, llevando una Biblia no te garantiza la vida eterna. Te garantiza la vida eterna llevando una vida en obediencia delante del Señor, no una vida en pecado. Porque ir a un culto, ir a una misa, no te salva. Llevar una Biblia no te salva. Te salva llevar una vida en obediencia delante del Señor, obedeciendo lo que Dios ha establecido en su palabra, querido amigo. No es la iglesia la que te va a salvar, no es el pastor, no es el cura, no es el sacerdote, es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. A través de la palabra Jesucristo te puede salvar, querido amigo. Jesucristo te quiere libertar y te quiere salvar. No es a través de la idolatría, no es a través del pecado que Dios aborrece. Ya leímos que Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece las borracheras, las contiendas. Hay mucho pecado que a Dios no le agrada. La maldad del hombre sobre esta tierra está subiendo ya a los cielos, como en los días de Noé. En esos días, tanta maldad que había, y cada vez la maldad se está multiplicando en este tiempo, querido amigo. Es tiempo que te acerques a Dios. Dios te ama y te quiere salvar, te quiere libertar de esa vida de pecado, de perdición. No te garantiza llevar una Biblia, ir al culto, ir a la misa, salvarte, querido amigo. Hay que vivir una vida en obediencia a la palabra del Señor, apartado del mal, apartado del pecado, apartado del vicio, apartado de la droga. El hombre que está viviendo con la mujer que no es su esposa, la mujer que está viviendo con el hombre que no es su esposo, eso a Dios no le agrada, y la palabra de Dios lo dice. Lo llama adulterio, la fornicación. También el Señor aborrece todos esos pecados que se practican en estos tiempos. Pero el hombre, cuando se le habla de Dios, cuando se le habla de la palabra del Señor, muchos se enojan cuando se les habla la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino y la vida. Nosotros te hablamos de Jesucristo, querido amigo, que te acerques a Él. Él te quiere salvar, te quiere libertar, como un día lo hizo con nosotros, con mis hermanos, con los que estamos en este lugar. El Señor un día nos libertó. Nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, como manda su palabra. Querido amigo, hay que leer la Biblia. En la religión tradicional, muchos no leen la Biblia, y muchos leyendo la palabra del Señor han encontrado la verdad, han encontrado la vida, y han sido libres de ese camino que llevan
que no es el camino que el Señor Jesucristo ha establecido a través de su palabra. Venid luego, dice Jehová en la lectura, que desde el principio estemos a cuentas. Si vuestros pecados salen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, querido amigo. Arrepiéntete, busca al Señor, busca a Dios. No importa el pecado que hayas cometido delante del Señor. Dice la palabra del Señor. Venid luego y estemos a cuentas, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El Señor te quiere libertar, te quiere limpiar, te quiere salvar, te quiere libertar de esa vida que a Dios no le agrada. Los tiempos cada día se están poniendo peores y la palabra del Señor se está cumpliendo. Las señales que se han establecido en la palabra del Señor se están cumpliendo ya. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay terremotos, hay desastres, hay calamidades por todo el mundo, querido amigo. Hay pestes, enfermedades, como el COVID que vino a afectar a Guatemala y a todo el mundo. Siguen apareciendo enfermedades, pero el hombre no se quiere acercar a Dios. La mujer no quiere acercarse a Dios, quiere seguir el camino ancho, ese camino que lleva a la perdición. Ese camino ancho que lleva a la condenación eterna. El Señor nos llama para que caminemos por el camino angosto, el camino que lleva a la vida eterna. Ese es el camino que lleva a la vida eterna, el camino angosto, el camino que Jesucristo ha dejado. El camino ancho es fácil caminar, practicar el pecado, los placeres del mundo, la perdición. Ese es el camino ancho. Pero el camino angosto, querido amigo, es el camino del Evangelio, el camino que Jesucristo ha trazado a través de su palabra. Y dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Acercarse a Dios y dejar el pecado, dejar la maldad, es de valientes, querido amigo. Pero vivir una vida desenfrenada, una vida en condición, es fácil, pero a Dios no le agrada y el fin de ese camino, lamentablemente la condenación eterna, pero el fin del camino del arrepentimiento, el camino de la vida, ¿Cuánto le das? el camino de ¿Cuánto le das? es la vida eterna. Hombre, muy caro. Nosotros predicamos la palabra del Señor porque Dios nos ha dado a compartir el Evangelio. Y Dios no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú, querido amigo, que un día perseveraste en el Evangelio, perseveraste en el camino del Pero muy Señor, cortita las espigas. estás con vida aún. Mientras hay vida y esperanza, vuélvete al Señor, vuélvete a Dios, vuélvete al camino. Vuelve a la senda angosta, a camino angosto. Ya no practiques el pecado, acércate a Dios. Deje el hombre pida su camino y vuelvas a Jehová. Ya ya no se puede. Tendrá misericordia. No, muy cortito. Querido amigo, Ah, sí, muy cortito. acércate a Dios. Él te quiere salvar. No se puede. Dios envió a Porque su me estoy Hijo. comprándole la espiga. Jesucristo murió en una cruz del Calvario caro, para ya. derramar su sangre, su vida. Por ti, por mí, querido amigo, por los pecados. Sí, muy cortito, así no. Recibimos perdón por la muy muerte cortito. de nuestro Señor Jesucristo y su ¿No? sangre preciosa. Sí. Recibimos perdón de Va, pecados. ah, está bueno. Pero, lamentablemente, en la humanidad en este tiempo, son pocos los que quieren acercarse a Dios. Son pocos los que quieren servir a Dios, buscar el camino de salvación. El llamado que podemos hacerte, querido Dios, que te acerques a Dios, que busques al Señor. Él te quiere salvar, Él te quiere libertar, así como un día lo hizo con mi vida, así como un día lo hizo con muchos que te han testificado, querido amigo, muchos han escuchado lo que Dios ha hecho. Pero muchos esperan llegar a la emergencia de un hospital y no hay necesidad de eso, amigo querido. Estás completo ahora, con tus manos, con tus pies. No permitas llegar a la emergencia de un hospital y allá acercarte al Señor, acercarte a Dios.
un accidente por las carreteras, un paro cardíaco, lo avisa, querido amigo, y que cuenta vas a estar delante del Señor. Ven luego y estemos a cuenta, dice el Señor, porque un día vamos a entregar cuentas en vida. Si vivimos una vida para Dios o vivimos una vida en pecado, en perdición. La condenación eterna está para el que ha vivido la vida en el camino ancho, en la perdición del pecado. Pero el que muere en Cristo tendrá la vida eterna. Es tiempo, amigo querido, es tiempo que te acerques al Señor. Él te quiere salvar, Él te quiere libertar y romper las cadenas. Así como un día vivimos muchos de nosotros encadenados de pecado, encadenados de vicio, encadenados de perdición. Pero Dios nos habló, Dios nos llamó un día y trató con nosotros. Y aquí estamos.